La pregunta sobre la infalibilidad papal no se resuelve con eslogans, emociones o prejuicios. Se resuelve con escritura, con historia y con la lógica misma de lo que Cristo prometió a su iglesia. Y todo comienza aquí. La raíz bíblica no se trata de un poder humano, sino de una asistencia divina. Cuando Jesús dice en Mateo 16, 18, 19, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo». Ahí no está hablando de una persona impecable o perfecta, sino de una misión protegida. La iglesia fundada sobre Pedro no puede ser derrotada por el error o el mal, porque su cabeza visible tiene un rol de confirmación en la fe. Lucas 22, 31, 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es esencial. Jesús no promete que Pedro no pecará, de hecho lo niega 3 veces, sino que su fe no fallará definitivamente, y que él tendrá el deber de confirmar a los demás. Eso, trasladado a la iglesia, significa que Dios sostiene, por pura gracia, la verdad de la fe transmitida por el sucesor de Pedro. El principio teológico: si Cristo prometió que su iglesia sería columna y fundamento de la verdad, 1 Tim 3:15, debe existir un modo concreto de garantizar esa verdad. Si la iglesia puede errar en su enseñanza definitiva sobre la fe, entonces Cristo habría fallado en su promesa de guiarla a toda la verdad. Juan 16:13. La infalibilidad papal no surge del orgullo de un hombre que se cree perfecto, sino de la fidelidad de Dios a su propia palabra. En otras palabras, el Papa no es infalible en todo, ni en sus opiniones ni en sus actos personales, pero sí está protegido del error cuando, como Pastor Supremo, define solemnemente una verdad de fe o moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Eso no exalta al hombre, sino al Espíritu Santo, que actúa incluso a través de la debilidad humana, como lo hizo con Pedro. ¿Qué hay del ex cátedra? ¿Es una trampa? No, es exactamente lo contrario. Ex cátedra significa que el Papa, como sucesor de Pedro y pastor universal, define solemnemente una verdad de fe o moral que obliga a toda la Iglesia. No es cada homilía, no es cada entrevista, no es cada opinión personal. Es un acto rarísimo, formal y explícito. ¿Cómo se sabe? Porque el Papa mismo declara que está definiendo una verdad final para toda la Iglesia, como ocurrió en 1854, con la Inmaculada Concepción, y en 1950 con la Asunción de María. No hay ambigüedad ni arbitrariedad ni se me ocurre. Está declarado claramente. Y aquí está lo importante. Si la Iglesia quisiera inventar poder absoluto, diría que todo lo que dice el Papa es infalible, pero dice lo contrario. Limita estrictamente el alcance de la infalibilidad. Eso no es abuso, es honestidad doctrinal. La Iglesia misma te dice en qué momentos puedes tener garantía absoluta, y fuera de eso discierne, pregunta, debate. ¿Y si un Papa definiera una herejía ex cátedra? Para que eso ocurriera, tendrías que afirmar que Cristo y el Espíritu Santo abandonaron a la Iglesia, que falló el confirma a tus hermanos, que falló el pastorea mis ovejas, que falló el columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, tendrías que decir que Cristo mintió. Por eso negar la infalibilidad papal tiene un precio teológico altísimo. Implica que Jesús no puede o no quiere proteger la verdad que él mismo confió a su iglesia. Eso sí sería blasfemo, no la infalibilidad. El respaldo histórico. La infalibilidad existía antes de ser definida. El Vaticano I, 1870, no inventó la infalibilidad, solo la definió formalmente. Durante siglos, los cristianos aceptaron la autoridad final del Papa para resolver disputas doctrinales. En el siglo V, los obispos griegos decían del Papa León I: Pedro ha hablado por boca de León. Los concilios recurrían a Roma para confirmar sus decisiones. Ninguna iglesia local se consideraba plenamente en comunión sin la aprobación del obispo de Roma. Eso muestra que el principio estaba vivo en la práctica
mucho antes de ser formulado como dogma. La objeción protestante y su debilidad lógica. Los protestantes dicen que la infalibilidad papal no está explícita en la Biblia. Y es cierto, la palabra infalibilidad no aparece, pero tampoco aparecen términos como Trinidad o Encarnación, y sin embargo son verdades reconocidas por toda la cristiandad, porque la realidad teológica que expresan está ahí. La Biblia no es un manual jurídico. Revela principios espirituales que la Iglesia, guiada por el Espíritu, va comprendiendo progresivamente. Por tanto, el rechazo de la infalibilidad por no estar escrita textualmente es un argumento racionalista, no teológico, y parte de una presuposición falsa, que todo lo que Dios reveló está contenido solo en la letra escrita. Pero Jesús nunca dijo solo la Escritura. Dijo: quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Lucas 10:16. La infalibilidad papal sí se sustenta bíblicamente en las promesas de Cristo a Pedro y a la Iglesia. Teológicamente, en la necesidad de que la verdad revelada permanezca inmutable. Históricamente, en la continuidad del primado de Roma. Y espiritualmente, en la confianza de que el Espíritu Santo no abandona a la Iglesia que Él mismo guía. Rechazar la infalibilidad papal implicaría aceptar que Cristo pudo fallar al prometer una Iglesia guiada a toda la verdad. Y eso, desde la fe cristiana, es imposible. Los protestantes argumentan que ni bíblicamente, ni filosóficamente, ni hermenéuticamente, ni exegéticamente, ni históricamente se puede sostener, y que además el mecanismo práctico ex cátedra es un truco arbitrario. Eso suena fuerte, pero para poder decir eso tienen que asumir algo que jamás demuestran: que Cristo no dejó en la tierra una autoridad visible y protegida por Él mismo para custodiar la verdad. Toda la defensa católica se resume en una sola pregunta que ellos nunca responden honestamente: ¿Jesús dejó una iglesia viva con autoridad real? ¿O dejó solo un libro para que cada individuo lo interprete según su conciencia? Porque si dejó una iglesia con autoridad real, entonces esa iglesia necesita un modo de enseñar sin error en materia de fe y moral. Eso es la infalibilidad. Si en cambio Dios hubiera dejado una Biblia sin intérprete autorizado, entonces cada persona se convertiría en su propio papa privado infalible. Y lo irónico es esto: quienes más niegan la infalibilidad papal terminan otorgándose una infalibilidad práctica y personal mucho más peligrosa, pues creen que sus conclusiones individuales, sin magisterio, sin tradición y sin autoridad alguna, representan infaliblemente la voluntad de Dios. Ponen en evidencia su propia contradicción, destruyen la unidad y generan relativismo. Eso no es cristianismo bíblico, eso es relativismo religioso con portada cristiana. Es decir, obliga a ver las consecuencias. Si la interpretación es libre y sin árbitro, cada persona puede decir: la Biblia enseña, y considerar su versión como verdadera. Resultado: más de 60,000 denominaciones cristianas, todas leyendo la misma Biblia pero concluyendo doctrinas opuestas. Muestra la necesidad de la iglesia que Cristo fundó. Jesús no dijo: escriban un libro, sino: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Lucas 10:16. Es decir, autoridad interpretativa real, no relativismo. Desenmascara el falso dilema protestante. No es Biblia sola o tradición humana, sino Biblia más la iglesia que Cristo confió para custodiarla. Al final, la pregunta no es si el Papa es perfecto, sino si Cristo cumple lo que promete. Si Jesús dijo que su iglesia sería guiada a toda la verdad, entonces la infalibilidad no es un privilegio humano, sino una obra divina. Negarla no es dudar del Papa, es del Cristo que prometió sostener a su iglesia. Por eso, creer en la infalibilidad papal no es un acto de confianza en un hombre, sino un acto de confianza en el mismo Dios. Edmundo Garme.